28, del verso 16 hasta el verso 20, y el tema que tenemos se llama Iglesia, ¿por qué existimos y para dónde vamos? ¿Por qué existimos y para dónde vamos? Amén. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, nuevamente por este momento que tú nos permites de compartir tu palabra inerrante, tu palabra que es suficiente. Y pedimos que sea tu Espíritu quien hable a nuestros corazones. También pedimos por nuestros amigos que están con nosotros, que tú hables a sus vidas, así como tú has hablado a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu, Señor, quien hable, oh Dios. Te damos gracias, Padre, en tu precioso nombre. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados, y en el pasado hemos compartido la Gran Comisión. Creo que hace un año estuvimos compartiendo lo que es la Gran Comisión, y así es que estamos familiarizados con la Gran Comisión gracias. Esta no es una opción, este es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la Gran Comisión para la Iglesia, y la Gran Comisión desde el nacimiento de la Iglesia, que la Iglesia nació en el día de Pentecostés, durante esa época, hasta el tiempo presente. O sea, la Gran Comisión no cambia, no puede cambiar, no debe cambiar. Amén. Y no intentemos de cambiarla con el fin de alinearnos al pensamiento de hoy en día. Porque algunas personas creen que para que la iglesia tenga éxito en el mundo, o sea, ese es el pensamiento de algunos, para que la iglesia tenga éxito en el mundo, tienen que hacer los fundamentos bíblicos a un lado, es decir, sacrifican los fundamentos que el Señor nos dejó solo para acomodarse al pensamiento de este mundo. Entonces, si nosotros cambiamos los fundamentos de la iglesia, entonces estaremos construyendo en la arena, no en la roca. Amén. Ahora, algo muy importante, en el libro de San Juan, capítulo 18, verso 36, Cristo dijo una declaración muy, muy impactante en Juan 18, 36, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces es importante que la iglesia del Señor y los cristianos, que nosotros nos demos cuenta que el reino, Cristo, el reino no es de este mundo. Cristo es el que gobierna nuestros corazones. Amén. Y no pensemos que nosotros vamos a agradar al mundo, no, en ninguna manera. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora vamos a mirar aquí en primer lugar lo que se llama la
acerca de la Gran Comisión, pero hay 3 puntos importantes de la Gran Comisión y algunas de estas cosas yo sé que para algunos puede ser algo, pues dirán, bueno, pues ya hemos escuchado estas cosas. Bueno, si ya las han escuchado, pues otra vez las van a escuchar. Entonces puede ser una repetición y algunos quizás dirán, oh, este es un disco rayado. No, no es un disco rayado, es algo importante que la iglesia del Señor necesita saber. Pero la Gran Comisión, hay 3 puntos aquí que miramos, que toda la potestad fue dada a Cristo. Amén. Toda la potestad fue dada a Cristo. Cristo tiene todo el poder. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia está edificada en Cristo Jesús. Nuevamente, toda potestad Cristo la tiene. Cristo tiene todo el poder. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, que Él tiene todo el poder. Y luego el segundo punto de aquí de la Gran Comisión es ¿cuál es el mandamiento? Entonces en la Gran Comisión el mandamiento es, el Señor nos ha dado este mandamiento y nos dice, haced discípulos, to make disciples. En todo el mundo, haced discípulos, to make disciples in the whole world and to baptize them. Hacer discípulos en todo el mundo y bautizarlos. Y también parte de ese mandamiento es obedecer o cumplir todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. El punto número 3 de la Gran Comisión es Cristo promete que Él estaría con la iglesia desde su nacimiento hasta su recogimiento. Amén, nuevamente. Cristo prometió que Él estaría con su iglesia desde su nacimiento hasta su recogimiento. Por los últimos 2000 años, la iglesia, y hemos estudiado un poco sobre la historia de la iglesia, pero los últimos 2000 años, la iglesia ha pasado por diferentes épocas. Las persecuciones, y los ataques y todo eso. Por los últimos 2000 años, el Satanás ha intentado de destruir, el diablo y el mundo han intentado de destruir a la iglesia, pero no podrán. Amén. Porque Cristo claramente le declaró a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre Cristo, sobre esta roca, sobre la declaración que hizo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, con estos principios, fundamentos, eso nos debe dar la confianza. Amén. Nos debe dar esa confianza que Cristo estará con nosotros, que el mundo, que el diablo no la puede destruir. Alabado sea el nombre del Señor. No la va a destruir. Ahora, el siguiente punto es, porque la pregunta es, ¿por qué existimos? ¿Por qué? Why do we exist? ¿Por qué existimos? Entonces, en esta pregunta, ahí entra lo que es la misión de la iglesia. Todos digan, la misión de la iglesia. The mission of the church. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia en este mundo? Entonces, vamos a tratar de diferenciar lo que es la misión y la visión, porque son dos cosas diferentes. La misión y there's two different things, the mission and the vision. Mission and vision. La misión es lo que nosotros hacemos. The mission is what we do. La misión es lo que nosotros hacemos, y la visión es para dónde vamos. Por eso dice, ¿y para dónde vamos? ¿Para qué existimos? ¿Para dónde vamos? Amén. Entonces vamos primero a definir la misión.
Entonces, la misión es cuál es el propósito, what is the purpose of the church, cuál es el propósito de la iglesia. Entonces, o para qué existe la iglesia, o qué es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Amén. Ahora, otro punto importante, que la misión nunca debe cambiar. The mission can never be changed. We cannot change the mission. No podemos cambiar la misión. Porque la misión es, o la gran comisión es, hacer discípulos. Usted y yo no podemos cambiar eso. That is the mission. We can never change that. Amén. Hacer discípulos en todo el mundo. Hacer discípulos y guardar lo que Cristo nos ha dejado. Si la iglesia cambia la misión, se va por otra dirección. Amén. If we change the mission, then we go to a different direction. Por eso la misión nunca debe de cambiar. Amén. Entonces, si nosotros, ahora también hay otro punto importante, si nosotros nos apegamos al propósito de la iglesia, nos vamos a alinear con la voluntad de Dios. Amén. Si nos apegamos al propósito, si lo conocemos, si conocemos esta declaración de la misión, entonces nos alineamos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es perfecta y es agradable, de acuerdo a su palabra. Amén. Ahora, nuevamente, la misión no la podemos cambiar. La gente cambia, las culturas cambian, las denominaciones cambian. En los últimos años, quizás siglo, hemos visto grandes denominaciones, y cuando digo grandes denominaciones, estamos hablando de millones que han cambiado. Que si los fundadores de esas grandes denominaciones resucitarían, se quedarían asombrados de los cambios drásticos que ellos han hecho. Ahora, no podemos cambiar la misión. Cristo nunca cambia. El Cristo de hace 2000 años es el mismo del año 2023. Y el Cristo del 2023 será el mismo por todos los siglos. Porque hay gente que tiene ese pensamiento que por el hecho que los tiempos, las ideologías que están invadiendo el mundo y a la iglesia, entonces la gente está cambiando y hay ese pensamiento que Dios tiene que adaptarse a esas ideologías. Eso es absurdo. Dios siempre será santo. Dios siempre será justo, verdadero. Él nunca cambia. Amén. Su palabra revelada de Génesis a Apocalipsis tampoco cambia. Entonces, con eso nos debe dar esa seguridad. Pero esos son fundamentos para nosotros, hermanos. Salmos 33, Psalms chapter 33, 11, dice: el consejo de Jehová, dice, permanece por una temporada. No, dice para siempre. No una temporada, para siempre. Los pensamientos de su corazón, dice, por todas las generaciones. Y luego Pedro, el apóstol, también nos dice, 1 Pedro capítulo 1, verso 24, 1 Peter chapter 1, verse 24 and 25, y luego dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Así es la gloria del hombre.
La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. So, nuevamente, ¿cuál es la misión? What is the mission? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe? Y en la escuela de ministerio estuvimos compartiendo con los alumnos las 3 Es. So, para una manera muy fácil que toda la iglesia entienda la declaración, las 3 es exaltar, edificar y evangelizar. Esas son las 3 Es. To exalt, to edify, and to evangelize. Amén. ¿Todos pueden aprenderse eso? Exaltar, equipar. Amén. Entonces nosotros exaltamos a Cristo. Los días domingos nos reunimos para exaltar a Cristo. Pero 1 hora y media es una mínima expresión de adoración de 168 horas a la semana. Esta es una mínima expresión, hermanos. Exaltar a Dios es mucho más que un día domingo. Exaltamos a Dios cuando nuestra vida está centrada en Él. Ese es, nuestro estilo de vida debe ser una exaltación a Dios. Y nuevamente el número 2 es equipamos. ¿Equipar a quién? Estamos equipando a la iglesia, no a los... Bueno, equipamos a la iglesia, amén. Porque los santos tienen que ser edificados. Los santos tienen que crecer. Los santos tenemos que madurar. Ser equipados ¿para qué? Para servir. Tenemos que ser entrenados. El número 3, la otra es ¿cuál es? Es evangelizar. Entonces, evangelizamos ¿a quién? A los pecadores, a los perdidos, los que no conocen a Cristo. Ahora, ciertamente no busquen la Biblia, porque la gente dice, ¿y dónde está la Biblia de que es nuestro exaltar a Cristo, equipar a los creyentes? No busque cuál es el capítulo, cuál es el versículo. No hay. Amén. Pero si nosotros examinamos, analizamos todo el Nuevo Testamento, entonces llegamos a esa conclusión, que ese es el propósito para que la iglesia existe. Exaltarlo, equipar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Amén. Entonces, miren, la iglesia no existe para ser exhibida. Amén. No, la iglesia no existe para ser exhibida. La iglesia, también voy a decir esto, que la iglesia no existe para arreglar los problemas de los hermanos. No. The church does not exist to fix the Christians' problems. No, we don't. Porque problemas vamos a tener. A veces la gente dice, Cristo me arregló todos mis problemas. No. Todavía tenemos problemas, hermanos. ¿Hay alguien aquí que no tiene problemas? Se equivocó de iglesia si usted no tiene problemas. Todos tenemos. A veces tenemos problemas con el cónyuge. Es la realidad. Mínimos problemas. Pero tenemos problemas. La iglesia también no existe para decir a los inconversos que Dios tiene un plan maravilloso tampoco no existe para eso. Ahora, si la iglesia, si esa fuera la razón de la existencia de la iglesia, entonces tendría que dejar de llamarse iglesia. Hay mucho más.
Por eso mi opinión, esta es mi opinión vale 1 centavo. Amén. Que la iglesia, yo creo que hay algunas iglesias que no deberían llamarse iglesia, honestamente. ¿Y saben por qué? Por lo que ellos hacen, las cosas que ellos hacen, no los califica para ser llamada iglesia de Cristo. Y hemos visto muchas, hermano, muchas, a través de mi trayectoria de cristiano, he visto muchas, hermanos. Entonces, todo miembro de la iglesia local debe conocer la misión. Conocer la misión es en declaración, amén. O sea, conocer la misión en declaración, pero poner en declaración en ejecutarla es otra cosa. O sea, toda la iglesia, los miembros, conocer la declaración que esa es la misión, amén. Pero debemos ejecutarla. No nomás, hasta con los ojos cerrados me conozco la declaración. No, eso no es, eso está bueno, pero ahora hay que ejecutarla. Hay que ponerla por obra. Ahí es donde cuesta trabajo. Ahí es donde cuesta mucho trabajo. Ahora, miremos ahora la visión. Now let's look at the vision, la visión de la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Solamente la misión es por qué existimos. Amén. La misión es por qué existimos. Y ya mencionamos por qué existimos. Pero la visión es ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué iglesia queremos ser? Entonces, la visión de la iglesia es, nosotros queremos ser una iglesia bíblica. Queremos ser una iglesia sana, bíblicamente sana, hermanos. Una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que ama al prójimo. Amén. Una iglesia que crece numéricamente también. Porque no podemos decir, este es mi grupito y pocos, pero calidad. No, porque a veces no justificamos, pero a veces decimos, somos pocos, pero de los buenos. No, tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer. Y en las últimas 3 décadas, muchas iglesias que por un tiempo eran iglesias bíblicas, nuevamente, en las últimas décadas, 3 décadas quizás, iglesias que eran bíblicas estaban bien, pero que ahora se están uniendo al pensamiento teológico liberal, o se están convirtiendo en iglesias que se llaman iglesias progresistas. Ahora, si nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia templo, fuente de vida, si nosotros nos descuidamos, nosotros vamos a ser parte de ese movimiento liberal. ¿Sabía usted eso? Porque si nos descuidamos nosotros, vamos a ser parte de ese movimiento liberal. ¿Y qué es una, preguntan ustedes, qué es una iglesia progresista? Bueno, una iglesia progresista se alinea con las ideologías de este mundo, que son ideas políticas, sociales, que supuestamente ayudan a la sociedad a mejorar. Pero cuando examinamos todo eso, llegamos a una conclusión que esas iglesias progresistas son iglesias mundanas. Es la realidad.
O sea, no hay otra mejor manera de ponerlo. O sea, tienen un pensamiento liberal, son iglesias mundanas. Mira lo que dice Pablo a los romanos, Romans chapter 12, verse 2. Dice, entonces Pablo aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta la versión del 95 y dice lo siguiente: no sigan la corriente. Entonces Pablo les escribe a quién, a los cristianos, que nosotros no debemos seguir la corriente de este mundo en que vivimos, y lo dice, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior, así sabrán distinguir cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, una iglesia mundana es una iglesia que sigue la corriente de este mundo. Una iglesia mundana es una iglesia que se deja influenciar por Satanás. Esa es la realidad. Amén. Una iglesia mundana es aquella que sacrifica las doctrinas fundamentales de la Biblia con el fin de acomodar a todas las personas. Amén. Es la realidad. Entonces, al ver todo esto y yo digo, en realidad hay mucho trabajo que hacer en la iglesia local. Mucho trabajo que nosotros debemos hacer. Tenemos que fortalecer, tenemos que poner cosas más firmes. Tenemos que hacer cambios, hermanos. Por los cambios que estamos mirando en la sociedad, tenemos que realmente definir quiénes somos nosotros como iglesia del Señor. Que cada miembro pueda captar el propósito, el por qué existimos. ¿Qué es un liderazgo bíblico? ¿Qué es la membresía de la iglesia? La evangelización, discipulado, y también algo que a veces descuidamos es la disciplina de la iglesia. Amén. Es la realidad. We don't talk about the discipline of the church members, that sometimes we need that. ¿Sabían ustedes eso? Que a veces necesitamos, y todo eso se tiene que revisar, examinar. Porque si no hacemos eso, hermanos, nos vamos a ir por la corriente de este mundo. Entonces, nuevamente hay mucho trabajo. Ahora, permítame por último nomás compartir 2 puntos acerca de la evangelización y el discipulado. Evangelism and discipleship. Evangelización y discipulado. La evangelización o el evangelismo es presentar las buenas nuevas de Cristo. Evangelism is to present. What do we present? The good news of Jesus Christ. Evangelismo es presentar el contenido, lo que contiene el evangelio. Y yo sé que ustedes ya me han escuchado mencionar estos puntos muy rápido, pero los 5 puntos breves del contenido del evangelio es que Dios, ese es el creador. Que Dios es santo, que Dios es el único que nosotros debemos adorar. Número 2 es que Dios, ese mismo Dios que es el creador, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Y 3, Jesús vino al mundo, Él vino al mundo a salvar los pecadores. Que Él murió por nuestros pecados y que Él regresa otra vez. ¿Qué somos nosotros los hombres? Somos pecadores. El hombre
todo hombre es pecador, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Amén. Y que el hombre necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, tenemos que saber algo muy importante. Cuando evangelizamos a las personas, o mencionamos esos 5 o 6 puntos, el contenido del evangelio, tenemos que saber que la salvación es algo que solo Dios, su gracia y su misericordia, solo Dios puede hacer. Amén. Usted no tiene el poder, la capacidad para convertir a nadie. We don't have the power, the ability to convert anybody, nobody. We cannot do it. Nosotros solo presentamos, como alguien dijo, somos el cartero, soy el mensajero. El mensaje es el evangelio. Nosotros solo presentamos el evangelio. Entonces, presentamos el evangelio, el Señor hace el resto. Miren Hechos, Acts chapter 16 verse 14. Hechos 16, 14. Y miren lo que dice aquí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella estaba ¿qué? Miren lo que dice aquí. Estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Las novedades del día, las noticias. No, Lidia estaba oyendo el evangelio. Pablo y Silas estaban predicando el evangelio. Estaban compartiendo las buenas nuevas. Ese era su trabajo de ellos. Pero mire lo que dice en ese versículo. Nosotros solamente presentamos el evangelio, el Señor hace el resto. Y dice, y el Señor, ¿qué hizo aquí el Señor? Entonces ellos comunicaron, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en ella. Nuevamente, Pablo y Silas no tenían el poder para convencerla, pero ellos sabían que tenían un mensaje, y el Espíritu Santo ahí trajo, y ella se convirtió. Jonás también reconocía que la salvación venía de Jehová. Miren lo que dice Jonás 2:9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Dice, pagaré lo que prometí. Dice, la salvación es de Jehová. Dios es el único que tiene el poder para que nosotros seamos sus hijos. Mire en Juan 1:12, John 1:12 and 13. Dice, mas a todos los que le recibieron. Entonces todos tienen que recibir. Escuchan el evangelio, su voluntad, su decisión. Entonces lo reciben. Es lo que nosotros hicimos. A todos los que le recibieron. No dice a todos, solamente aquellos que le reciben. Dice, a los que creen, reciben, creen en su nombre, y Dios mismo da la facultad, da el poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿quién recibe la gloria? Es Dios. La evangelización es un trabajo de la iglesia. La conversión es un trabajo de Dios. Nuevamente, la evangelización es un trabajo de la iglesia. La conversión es un trabajo de Dios. No puede haber conversión si no hay evangelización. Van de mano a mano.
Nuevamente, no puede haber conversión si no hay evangelización. Entonces la iglesia tiene que hacer la parte de la predicación y así los pecadores se convierten. Romanos 10:14 dice, la pregunta a los romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay millones de personas que no han oído el evangelio. Y decimos nosotros y queremos justificarnos y decir, bueno, si Dios los quiere salvar y Dios quiere tener misericordia de ellos, ¿va a tener misericordia de ellos? No, Dios nos quiere usar a nosotros. Así como la brigada cristiana está siendo usada por el Señor. Pero alguien tiene que ir, alguien tiene que aportar. Y es Cristo quien hace la obra. Nosotros, la iglesia, dice, ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mucho trabajo que hacer, hermanos. A veces la iglesia no entendemos estos principios fundamentales. Y vivimos una vida muy cómoda, muy tranquilos. Que Dios traiga algo, nos despierte, hermanos. Traiga un despertamiento en nosotros. La iglesia tenemos que predicarles. Nosotros la iglesia tenemos que invitarlos a este lugar. Y por último, el discipulado, ya con esto terminamos. El discipulado es nuevamente mejorar aquí en el discipulado. Porque el discipulado no es algo automático. La gente que se convierte, que se bautiza, no se discipula automáticamente. Nosotros, la iglesia, tenemos que enseñarles. Porque aquí dice Jesús, allí en la gran comisión, dice, enseñándoles. ¿Quién les va a enseñar? Nosotros tenemos que enseñarles. Dice que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es ayudar a los nuevos creyentes. Y yo digo en tres cosas. Conocer, ayudarles a los recién convertidos a que ellos conozcan las disciplinas espirituales. Número 2 es ayudarlos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3 es ayudarles para que ellos puedan servir. Ellos se preparan, ellos entonces empiezan a servir y a multiplicarse. El obispo Felipe Salazar, este lunes pasado que estuvimos ahí en una conferencia, él nos estaba diciendo que el problema es, dice, hay muchos bautismos, dice, en la asamblea se registran muchos bautismos. El problema, dice, entran por la puerta de enfrente y salen por la puerta de atrás. ¿Cuál es el problema? Están entrando, pero el problema es que no los estamos discipulando. 10 se bautizan, 7 se salen por la puerta de atrás. Entonces, para que tenemos que cerrar la puerta de atrás, discipularlos. Amén. ¿Se dan ustedes cuenta? Y ahí es donde, claro, tenemos que establecer esas clases para ayudarles, pero también todos los miembros tienen que hacer su parte. Todos los miembros tienen que hacer su parte. No decir, por los ministros, el pastor y los diáconos, que el pastor los visite, que los diáconos los visiten. No, todos, claro, les vamos a enseñar, claro que sí, ese es el trabajo
de la iglesia, del pastor, junto con los líderes, de enseñar estas clases tan importantes, pero es toda la iglesia que participa en el crecimiento de los nuevos creyentes. Entonces terminamos, hermanos, exaltemos a Cristo, sigamos equipando, pero tenemos que evangelizar a los pecadores. Que seamos una iglesia bíblica, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ama a nuestro prójimo. Amén. Y que Cristo